Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con la participación del presidente de la República, Iván Duque Márquez, se conmemoró este 9 de abril el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. En esta oportunidad, el acto principal tuvo lugar en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Ahí, la entidad realizó la entrega al Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera 3 embarcaciones de fibra de vidrio pesquero y un bote de fibra de vidrio canoa, con los cuales se busca brindarles herramientas para la recuperación de este tipo de prácticas tradicionales. Un compromiso del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, en avanzar en la política pública de atención a víctimas, en cada uno de los componentes. Hoy vamos a tener la oportunidad de escucharlo de primera voz de las víctimas, escuchando cómo hemos avanzado en la atención humanitaria, cómo hemos avanzado en los temas de pagos, de indemnización, cómo hemos avanzado en los temas de retornos y reubicaciones, pero algo es importante, la articulación entre todas las entidades para superar la situación de vulnerabilidad. Más de 1.200.000 víctimas han superado la situación de vulnerabilidad y esto es fruto a la articulación de todas las entidades para darle cumplimiento a esta política pública. Durante el taller Construyendo País realizado en el municipio de Pueblo Bello, en el Cesar, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, presentó al presidente de la República las acciones adelantadas por la entidad en materia de implementación de la política pública de víctimas y de superación de la situación de vulnerabilidad y de pobreza de las víctimas. Buscar no solamente la inclusión social de las víctimas, sino la inclusión productiva. Y lo logramos a través de estos proyectos, la caracterización de esos casi de 28.000 iniciativas productivas que tenemos, de las cuales 4.500 hemos tenido haciéndole todo el proceso de acompañamiento y esperamos que esas 896, las cuales han tenido la oportunidad de recibir el apoyo de Bancoldes, del Fondo Emprender y también de las alianzas que tenemos a través de las diferentes entidades, nos permitan consolidar proyectos de vida que les permitan reconstruirle a las víctimas todos los esquemas y todo el mecanismo que ellos tienen para consolidar sus temas de generación de ingresos. Precisamente durante su intervención en el taller Construyendo País, denominado Desarrollo Productivo en la Paz con Legalidad, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, destacó el acompañamiento por parte de la Unidad para el Desarrollo de los Proyectos Productivos de las Víctimas. Esta cifra habla por sí sola, 81.203 empresas con enfoque diferenciado hacia las víctimas en nuestro país. El más grande ejemplo en el mundo de emprendimiento de víctimas de la violencia. Y eso ha pasado en Colombia, con la fuerza de los colombianos, con la fuerza de los emprendedores rurales y con otro elemento, la caracterización específica, más de 4.500 empresas. En la conmemoración del 9 de abril fue presentado el mapa interactivo Hagamos Memoria. Esta herramienta multimedia presenta una imagen de lo que pasó en el país durante el conflicto, recurriendo a información estadística de la Red Nacional de Información, de la Unidad para las Víctimas y de las entidades territoriales. La aplicación expone el número de víctimas individuales por enfoques diferenciales, avances con sujetos de reparación colectiva y tipos de hechos victimizantes. Además, se enfoca en por qué y cómo hacen memoria a las víctimas, así como en los principales logros del gobierno en materia de atención, asistencia y reparación. El mapa fue entregado al Ministerio de Educación para que sea usado como herramienta en la Cátedra de Paz en las instituciones educativas del país. También en el marco de esta conmemoración, varias víctimas participaron en la plenaria del Congreso de la República en una sesión permanente. Durante el encuentro, los voceros de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas destacaron el papel que desarrollan en el aporte a la paz del país. Pero lo más importante es comprender que las víctimas somos agentes transformadores que le aportamos a la construcción de la sociedad. Hoy 9 de abril quiero invitar a toda Colombia a reconocer y entender las capacidades, costumbres, tradiciones y saberes de los sobrevivientes del conflicto armados, a encontrar aquellas cualidades sobresalientes que nos permiten continuar fortaleciendo el tejido social, la reconciliación y una mejor convivencia en todo y cada uno de los rincones del país. Los delegados de las víctimas también plantearon mayores espacios en el Congreso para garantizar sus derechos y resaltaron el papel que tendrán los 16 nuevos representantes a la Cámara para defender sus intereses. Con la prórroga de la Ley 1448, hoy Ley 2078, las víctimas del conflicto cuentan con 10 años más para poder acceder a su reparación integral.
Precisamente durante un foro con la Procuraduría y la Unidad para las Víctimas, el director de la entidad hizo referencia a este tema. Durante su intervención en el conversatorio Ley de Víctimas, los retos de los próximos 10 años organizado por la Procuraduría General, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, hizo un balance de los logros de la política pública de víctimas del gobierno del presidente Iván Duque y de los retos para la Ley de Víctimas en los próximos 10 años. Aquí hemos logrado hacer durante esos 10 años de implementación unos esfuerzos grandes en los temas presupuestales. Se han enfatizado en el gobierno del presidente Iván Duque, donde ha hecho un esfuerzo presupuestal para avanzar en la ruta frente a los temas de indemnización. Al referirse a los principales retos que se deben superar en los próximos 10 años, el director aseguró que se debe mantener la línea de destinación presupuestal y eficiencia en el gasto e inclusión con la tendencia al fortalecimiento de esta con el fin de llegar a más víctimas. Hay que hacer un esfuerzo grande en los temas presupuestales. Esto en el tema del presupuesto general de la Nación, pero también hay que buscar los recursos adicionales. En el evento participaron la Procuradora General Margarita Cabello Blanco, la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz Diana María Cadena Lozano y la Coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, Eucari Salas. En el marco de la conmemoración del 9 de abril se realizaron varios conversatorios académicos. Uno de ellos tuvo lugar en Manizales, la ciudad universitaria. Ahí las víctimas contaron sus historias. Fue un espacio de diálogo para propiciar la reflexión de la comunidad en general y en torno a las iniciativas y acciones de memoria lideradas por representantes de la Mesa Departamental de Víctimas de Caldas en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Es acá donde tenemos que venir a contar realmente qué es realmente una víctima, cuál es el sufrimiento real que vivimos nosotros las víctimas dentro del conflicto armado. De igual manera, se analizaron por parte de los líderes de víctimas los avances de la implementación de la Ley 1448, así como los desafíos identificados por las organizaciones más allá de la prórroga de esta ley. La conmemoración de esta fecha se replicó por todas las territoriales de la entidad con diferentes actividades en las cuales se exaltó el esfuerzo y la resiliencia de todas las víctimas del país. Panorama regional. En Timbiquí, Cauca, se conmemoró a las víctimas del conflicto armado con un conversatorio en el que se invitó a hacer memoria para no repetir. En las instalaciones de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga se realizó la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Durante la jornada de la mañana se realizó un foro conversatorio en la que participaron las entidades del orden nacional y territorial que garantizan el cumplimiento de la Ley 1448. En Sucre se reconoció un papel determinante para las víctimas y se socializó sobre lo que tiene que ver con los avances en la política pública de víctimas. La Unidad para las Víctimas realizó en articulación con la Alcaldía Municipal en Samaniego, Nariño, la Feria de Servicios denominada Conmemorando a las Víctimas, dignificando su memoria. En este espacio, las diferentes entidades del SNARIP llegaron para ofrecer sus programas, servicios a la población víctima de esta zona. En este sitio, conocido como el Centro de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla, se dio inicio a todas las actividades de conmemoración del Día Nacional de la Memoria Histórica. Siembra de árboles, feria empresarial y un conversatorio hicieron parte del evento. La Unidad para las Víctimas realizó en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto en el departamento del Meta, un conversatorio con entidades como la Gobernación del Meta, Cámara de Comercio, OEI, GIZ, Unidad para las Víctimas y Restitución de Tierras sobre los avances y retos que vienen de cara a la prórroga de la Ley 1448 para las víctimas del conflicto. Hasta aquí el informativo V Noticias. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter y en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta pronto.